Expreso mi agradecimiento al enorme esfuerzo de todas las personas organizadoras de la séptima conferencia de estudios sobre Estados Unidos y procesos hemisféricos. Presentaré a ustedes un trabajo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y una revisión actual del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. Voy a dividir la presentación en 4 partes. En la primera voy a poner énfasis en aspectos de la economía estadounidense. En la segunda abordaré el Telecán. En la tercera, su readecuación al TEMEC. Y en la cuarta hablaré de algunas condiciones que reinan en este proceso de revisión del tratado. Cerraré con algunas observaciones finales. La economía mundial ha ido de mal en peor. La gráfica muestra que la tasa de crecimiento de la economía mundial es tendencialmente decreciente, que entre 97 y 2006 la economía mundial creció al 3.4%, mientras que en 2011 y 2020 el crecimiento se situó por debajo de ese 3%. Las tasas de crecimiento de la economía mundial eran superiores antes de la era neoliberal. El comercio mundial tiene un derrotero semejante, sus tasas de crecimiento también presentan una tendencia decreciente. Entre el 97 y 2006 el comercio creció al 6.4%, mientras que en el 2011-2019 crece por debajo del 3%. América Latina no se sustrae a esa realidad. Sus tasas de crecimiento antes de la era neoliberal fueron superiores a las tasas de crecimiento neoliberales. Alguna vez llegó a crecer América Latina al 8% y hoy su crecimiento anda alrededor del 1.5%. La economía estadounidense tampoco se sustrae a esa realidad. Sus tasas de crecimiento antes del neoliberalismo estaban por arriba de las tasas de crecimiento neoliberales. La inversión en ese país, la inversión como porcentaje de su producción, otrora creciente y boyante, tiene un punto de inflexión en el neoliberalismo y pasa a una tendencia al estancamiento. La rentabilidad, la tasa de ganancia, la capacidad de que cada dólar invertido genere ganancias, tiene una tendencia decreciente. Alguna vez llegó a ser de 22 dólares de ganancia por cada dólar invertido y ahora representa 15 dólares de ganancia por cada dólar invertido. En algunos años de entrecomillado éxito neoliberal, se contuvo la caída de la tasa de ganancia y hasta se la hizo crecer un poquito. Pero esto fue a costa de una creciente explotación de los trabajadores. Es decir, mientras que cada trabajador contribuía de manera creciente a la producción de esa nación, el ingreso promedio de cada trabajador permanecía estancado. En esta época, en los primeros años de los 90, es que se intenta, mediante la Iniciativa para las Américas, imponer tratados de comercio para América Latina y el Caribe, el ALCA. Y en ese contexto es que se impone el Telecán. Con todo y estos esfuerzos, la tasa de ganancia vuelve a su tendencia descendente. El Telecán no es un tratado de libre comercio seriamente hablando, es un acuerdo para proteger intereses de grandes capitales que junto con los gobiernos fuerzan a la firma de este tipo de tratados. Y la población se mantiene o bien en desconocimiento o cuando se entera no da su consentimiento, pero poco pudo hacer. Una crónica sintética de cómo se llegó al Telecán es la que les presento. En el 82 hay una crisis de la deuda mexicana y no solo México, sino otros países son obligados a abrir sus economías. En el 84 Reagan aprueba el Trade and Tariff Act,
que propiciaba que el Congreso pudiera aprobar tratados de este estilo sin negociar términos. En el 86 México entra al Acuerdo General de Aranceles, el GATT. En el 89 modifica el Reglamento de Inversiones Extranjeras, que no es otra cosa sino eliminar restricciones para este tipo de inversión. En el 91 ya hay una legislación mexicana que incorpora mejoras a los derechos de propiedad intelectual. También se modifica el artículo 27 que va a permitir transacciones de tierras que por su carácter ejidal o comunal antes no podían venderse ni comprarse. En el 92 los presidentes de los 3 países firman el Telecán y en el mismo año entra en vigor la nueva ley de inversiones que dice garantizar trato no discriminatorio, pero en realidad es un trato discriminatorio para capitales nacionales. En el 94 entra en operación el Telecán. El Telecán en realidad buscó reforzar cosas que ya había logrado: disminuir aranceles, proteger propiedad intelectual, incluido el software, proteger inversiones del extranjero, facultar para comprar y vender tierra en México, y entonces se convierte nada más en un proceso que formaliza este tipo de cosas y hace más fácil la modificación de las reglas en adelante. Es un tratado asimétrico. Las exportaciones de esta región representaban el 14% del comercio mundial, pero de ese 14, el 9% lo capitaliza Estados Unidos y cada quien por su parte, México y Canadá, capitalizan solo un 2%, si acaso un 3%. Para México significó ciertamente un desempeoramiento de su déficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente. Aún este desmejoramiento no significa un superávit, sigue siendo un déficit y no hay que perder de vista que las principales transacciones entre México y Estados Unidos son entre capitales estadounidenses colocados en México que venden a la economía estadounidense. Por eso planteamos que la otra cara de la moneda de ese desempeoramiento es el empeoramiento productivo estadounidense. Nada más para ilustrar, este es el declive de la producción norteamericana en la industria automotriz. Declive que contrasta con episodios de crecimiento de lo que este país importa a otros en el mundo. Por eso las medidas del gobierno Trump 1.01 eran renegociar el Telecán para favorecer la industria, especialmente la automotriz, y detener la inmigración indocumentada, rubros sobre los cuales no ha quitado el dedo del renglón. La asimetría de los efectos de Telecán es vista de manera diferente. Los rasgos favorables en México desde el punto de vista capitalista son de los únicos capitales que fueron beneficiados, mientras que los desfavorables no logran ser articulados por ningún grupo político. Para Estados Unidos, los rasgos favorables los ve la fracción globalizadora de la burguesía y en cambio la fracción nacionalista los ve como inconvenientes. Y esa fracción es la que representa a Trump. El TEMEC, en su aspecto bilateral con México, fue aprobado por el legislativo estadounidense, se centró en la industria automotriz, incluyó normas claras para esa manufactura, pero en esta revisión, en esta adecuación se omitieron aspectos polémicos, sobre los que vuelvo más adelante. El TEMEC contiene actualizaciones que ciertamente toman en cuenta estos aspectos, pero se centra más en otros aspectos como el auge del Internet y la economía digital. México y Estados Unidos se comprometen mediante una cláusula de caducidad a una revisión en 16 años. Esta revisión tuvo, entre otras cosas, la consideración
de que México, según alguna literatura, perdón ustedes, tuvo episodios de mayor agresividad arancelaria. En la línea negra están los aranceles que México impone a Estados Unidos, mientras que en la azul están los aranceles que impone Estados Unidos a México. Los de México llegaron a rondar el 16%, aunque después se redujeron al 6%. Esta literatura dice que el asunto contrasta con el trato que México le da a otros países del mundo, en los que más bien se ve un declive de eh, del nivel de aranceles que México impone a otros países del mundo. No hay que perder de vista, sin embargo, como decía hace un momento, que el principal comercio de México es entre capitales estadounidenses colocados en México y la economía estadounidense. Estos temas polémicos que son los que van a estar en la agenda de discusión en los años recientes es la expropiación indirecta. México está atado de manos, está bastante limitado en procurar en aras del bien común, regular la legislación para justamente quitar este desequilibrio entre el capital extranjero y el beneficio que pudieran obtenerse a partir de capitales nacionales o incluso estatales. El TEMEC precisa criterios, pero pues no basta con esos criterios tímidos, sino que se debe pugnar por abolir esta parte del tratado. Transferencias libres. Se permite que los capitales extranjeros colocados en México puedan huir intempestivamente del país si así lo consideran necesario. Hay requisitos de desempeño prohibidos, es decir, no se le puede exigir a la inversión extranjera procurar una transferencia tecnológica ni conducirse en aras de un equilibrio comercial. Hay trato de nación más favorecida, lo que en realidad significa para México que está atado, está limitado para hacer parte de un proyecto de integración como el que necesita urgentemente América Latina. Deben negar beneficios a capitales forasteros a la región del Telecán. Se deben imponer sanciones a estos capitales si están obteniendo beneficios que no deben. Este mecanismo de solución de controversias debería ser también descartado del tratado. Bueno, por lo menos esa lucha debería darse, porque México ha sido quien más demandas ha perdido en América Latina bajo este mecanismo. Estados Unidos entonces llega como un país cuya economía tiene un déficit comercial que va de mal en peor, un déficit creciente con episodios de crecimiento acelerado de este déficit, y sin embargo Trump se jacta en decir que el mundo debe a Estados Unidos. Es Estados Unidos quien está endeudado en esta magnitud con el resto del mundo. En relación concretamente con México, México subsidia a Estados Unidos con 219 mil millones de dólares, quizá en este momento sea un poco más, y son el resultado del trabajo de mexicanos que se materializa en mercancías y servicios. Y de los cuales México a cambio solo recibe un título de deuda en los bancos. Los subsidios mexicanos a Estados Unidos favorecen y dañan a ese país, es decir, el déficit exterior de Estados Unidos lo beneficia y lo daña. Si lo vemos por el lado librecambista, Estados obtiene mediante ese crédito que es su déficit mercancías muy baratas producidas en México por empresas mexicanas, coreanas y aún las propias estadounidenses. Si lo vemos por el lado proteccionista, entonces estos créditos, este déficit creciente estadounidense en su sector externo, está haciendo la cara del debilitamiento de los procesos productivos estadounidenses, como lo mostré con la industria automotriz. Esto último se intenta combatir con aranceles y prohibiciones a la importación. Una situación contradictoria.
Pero nos preguntamos, ¿hay otra solución? ¿Hay una solución distinta al libre mercado o al proteccionismo? Esta es una historia que debe ser contada aparte y que está contada por autores especializados en la economía estadounidense. Hasta la próxima. Gracias.